Hola, hermosa persona en la tierra. Bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual auténtico y nutrimos nuestro propósito divino aquí en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora divina, y estoy muy feliz de que estés aquí conmigo hoy hablando acerca de ser humano. Para el episodio de hoy, mi poción es kombucha. Y si tú no has traído tu poción el día de hoy, tu snack o tu bebida favorita, este es el momento para que vayas a buscarla porque vamos a comenzar con el episodio. Y cuéntenme en comentarios cuál fue su snack, su poción el día de hoy o qué estaban haciendo cuando decidieron escuchar este episodio, porque de esta manera todos nos acompañamos en esta experiencia humana. Y ahora sí, vamos entonces a empezar con el episodio. Como siempre, lo primero que quiero hacer es contarles por qué existe este episodio, por qué quiero hablar acerca de ser humano. No es que quiera hablar acerca de qué es el ser humano, sino que quiero contarles, quiero conversar, quiero compartir acerca de la experiencia de ser humano, el verbo ser humano. Y la razón principal por la cual quiero hablar de este tema hoy es porque siento que en los últimos 3 o 4 meses colectivamente hemos vivido un llamado muy intenso a aceptar e integrar nuestra humanidad. Específicamente aquellas personas que llevamos más de una década en un camino de peregrinaje espiritual, en los últimos 3 o 4 meses hemos vivido un llamado muy fuerte a aceptar e integrar nuestra humanidad. ¿A qué me refiero con esto? No pasa nada si ustedes no llevan 10 años de camino espiritual, pueden ser menos años, pero nombro 10 años porque sabemos que los ciclos en el tiempo lineal terrenal se cuentan de 9 en 9, bueno, de 7 en 7, de 9 en 9, de 10 en 10 o de 12 en 12. Amamos las matemáticas de los ciclos, pero ese es un tema para otro episodio. Sin embargo, la razón por la cual nombro ese ciclo es porque siento que muchos de nosotros en este momento en la Tierra podemos llamarnos almas al servicio, personas sensibles, personas muy conscientes, personas que han tenido que pasar por un camino muy profundo de sanación emocional y de sanación del trauma, personas que por uno u otro motivo decidieron vivir un camino bien profundo de autoconocimiento. Nosotros, las personas que en este momento nos reunimos aquí en este podcast porque estamos en un camino o porque amamos el florecimiento espiritual y queremos vivir una vida en propósito divino, desde el propósito de nuestra alma, con la guía de nuestra alma, con la guía de nuestros guías espirituales, desde el amor y la compasión que somos, nosotros llevamos ya todo un ciclo recorrido de peregrinaje espiritual, sanación emocional, sanación del trauma, sanación espiritual. Podemos nombrarlo como queramos y podemos nombrarnos como queramos, pero fue ese camino en donde a partir del caos, a partir de una ruptura que hizo que nuestra realidad en ese momento colapsara y que empezáramos a cuestionar el triple o el cuádruple la realidad que se nos había presentado como el deber ser o como lo único posible, lo único real, que tuvimos que disolver o vivir muchas muertes simbólicas, muchas muertes de el ego, de máscaras, de condicionamientos sociales,
tuvimos que cuestionar la cultura, tuvimos que cuestionar nuestro linaje, tuvimos que disolver creencias limitantes, sanar traumas de nuestro linaje, traumas personales, traumas colectivos. Nosotros que llevamos todo ese camino recorrido de varios años, en la cumbre de ese camino vivimos un fenómeno que, como todo en estas encarnaciones, elegimos experimentar, pero este fenómeno que elegimos experimentar fue mucho acerca de alejarnos de lo conocido, alejarnos quizás de nuestra familia, de nuestro círculo de ese momento, de nuestros amigos de ese momento, alejarnos de la comunidad a la que pertenecíamos o de la sociedad en general, del consenso de la realidad. Y ese alejamiento, aunque fue elegido a nivel del alma, quizás se vio más como que personas a nuestro alrededor comenzaron a alejarse, se cortaron muchos vínculos, perdimos resonancia, como que los grupos de personas con los que estábamos en ese momento dejaron de sentirse bien para nosotros, empezó a ser desgastante. Para cada persona es algo diferente, pero básicamente todos vivimos ese momento cumbre en donde sentimos que estábamos solos, o incluso si teníamos una comunidad espiritual o una comunidad de sanación o una comunidad de autoconocimiento y autodescubrimiento, igual sentíamos que en nuestro presente tangible, real, en nuestro territorio, en la ciudad donde vivíamos o en el contexto, en nuestra familia, estábamos solos en nuestro camino de descubrimiento espiritual o de despertar de la conciencia, y que el resto de la sociedad que estaban con el consenso de la realidad, es decir, con los condicionamientos culturales, los traumas colectivos y las creencias limitantes que se derivan de esos traumas, que ellos estaban aparte de nosotros, que estábamos separados de ellos. ¿Y por qué les digo que eso es un momento cumbre y no el final del camino o del peregrinaje espiritual? Porque ese fue un momento complejo de mucha emocionalidad. Porque ese era un momento en el que teníamos la oportunidad de seguir rechazando a la humanidad, a la sociedad, a la cultura, a nuestra familia, a las demás personas, o darnos cuenta y aceptar que en realidad eran un reflejo de nosotros mismos y que no había manera de que estuviéramos separados de ellos, que la ilusión de separación era al final la semilla o el origen de todas las historias que habíamos estado trabajando en alquimizar, resignificar, volver, elevar en vibración, volver esas historias, esas creencias, esas experiencias más sutiles, que eso en lo que habíamos estado trabajando tantos años para nuestro mayor bienestar y para el mayor bienestar colectivo, era justamente la invitación a despertar de la ilusión de la separación, o al menos a percibir la ilusión de separación al mismo tiempo que percibimos la interconexión con todos los seres. En ese momento cumbre podíamos elegir darnos cuenta que no estábamos separados de aquello que rechazábamos tanto, el sistema, la sociedad, nuestra familia, lo que fuese, la superficialidad, lo que fuese, o podíamos elegir polarizarnos hacia la evasión espiritual desde ese rechazo, porque no estábamos listos para ver nuestro reflejo en la sociedad, porque no estábamos listos para asumir nuestra responsabilidad en la co-creación del mundo y del sistema. Y la mayoría de nosotros, lo sé porque lo he visto no solo en mi presente, sino también porque lo he visto en los registros akáshicos, la mayoría de nosotros, almas al servicio, semillas estelares, personas sensibles, personas más conscientes, como le queramos decir,
la mayoría de nosotros nos polarizamos hacia la evasión espiritual. ¿Por qué? Ya hemos hablado, lo hablamos en el episodio de espiritualidad revolucionaria. Esto lo dije al minuto 15:25. Dharma, acuérdate para que puedas poner el video al momento de publicar. Si me acuerdo, les dejo por acá el episodio de espiritualidad revolucionaria. Tiene 2 partes. Esperen, voy a hacer un alto. Les tengo que contar que yo este episodio no lo preparé porque esos fueron la guía que me dieron mis guías espirituales y mi alma, como simplemente siéntate a grabar. Y les tengo que confesar que la preparación para ponerme a grabar hoy fue súper lenta, o sea, me demoré maquillándome, me demoré arreglando el set, hice miles de pruebas para asegurarme que el audio y la cámara todo quedara bien, cambié las lámparas del lugar, o sea, me demoré como 1 hora arreglando todo para grabar porque sentía mucho miedo e inseguridad de simplemente sentarme a grabar sin preparación. Pero también soy consciente de que cuando recibo el llamado a grabar de esta manera es porque hay algo que debo decir y que no puedo decir con preparación. O sea, que lo voy a limitar o lo voy a reprimir en la preparación del episodio y que entonces después posiblemente no salga en vivo en la grabación. Y por eso elegí solo como prender la cámara y decir, sé que voy a hablar de ser humano, sé que llevo preparando este tema y canalizando este tema por varios meses. Aparte, la carta de Dharma febrero-marzo la escribí ayer y es justamente sobre la humanidad, o sea, tampoco es que venga nula al episodio, obviamente no, que solo sea como canalización en vivo y yo no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, no, tampoco es así, pero sí es diferente a otros episodios en los que tengo mucho más claro qué voy a decir. Entonces, bueno, quería contarles eso porque hace parte de y seguramente tiene un propósito que se los cuente. En fin, les estaba diciendo que en ese momento cumbre del peregrinaje espiritual, muchos de nosotros elegimos o nos polarizamos hacia la evasión espiritual, porque la evasión espiritual, como cualquier mecanismo de protección, pues nos estaba protegiendo de sentir cosas que no queríamos sentir y de asumir responsabilidades que sentíamos que no estábamos listos para asumir. Básicamente la evasión espiritual nos estaba protegiendo de sostener emociones que no podíamos sostener, acompañarnos en procesos emocionales que todavía no sabíamos cómo acompañarnos y nos estaba protegiendo de asumir responsabilidades que no nos sentíamos listos o listas para asumir. ¿Y qué pasó en esa evasión espiritual? Esa evasión espiritual se presentó de muchas maneras para cada persona diferente, pero unos arquetipos que estuvieron muy presentes, especialmente en la comunidad espiritual, New Age, de desarrollo personal, de sanación emocional, fue el culpar de las condiciones socioeconómicas a los individuos, el culpar de la guerra, la violencia y la pobreza a los individuos que estaban experimentando violencia, pobreza y guerra, el poner la responsabilidad de esas realidades colectivas co-creadas en las personas que las estaban experimentando. Ese fue uno de los arquetipos más feos y más presentes en esa evasión espiritual colectiva. Yo la verdad que me sorprendo mucho de haber pasado por eso porque yo, como les conté en el episodio de espiritualidad revolucionaria, yo tuve todo un estudio previo de sociología, economía, todo un enamoramiento con las luchas sociales y aún así esa evasión espiritual también me sucedió a mí. Entonces siento que lo más probable es que la mayoría de nosotros que estamos aquí escuchando este podcast y porque lo vi en el plano akáshico, vivimos esa evasión espiritual.
No vamos a ver esa evasión espiritual como un error, como ocurre con todos los mecanismos de protección, cumplen una función y están en nuestra vida hasta que estamos listos para soltarlos y asumir la responsabilidad y asumir la función que ese mecanismo está cumpliendo para nosotros. En el caso de esta evasión espiritual, hay personas que todavía están en ella. Algunos de ustedes todavía ven la guerra, la pobreza, la violencia y culpan a las personas que están inmersas en esas experiencias, de estar viviendo esa experiencia, en lugar de ver que todos estamos co-creando y colaborando para esa realidad, porque no estamos separados, estamos interconectados, y la colectividad material, por más ilusoria que nos parezca teóricamente, igual es nuestra responsabilidad colectiva. Y algunos de ustedes están en ese momento de evasión espiritual, donde niegan la realidad material, la rechazan, la desprecian al cuerpo, desprecian el sistema o desprecian a las personas que viven y creen y perciben de otra manera que ustedes, que consideran menos conscientes, menos despiertos, menos despiertas. Y si ustedes son de las personas que están en esa cumbre de evasión espiritual, no les voy a decir que suelten ese mecanismo de protección y que se animen a sentir lo que necesitan sentir para dejar de lado la evasión espiritual, porque esa es otra distorsión más o otro estado limitante más, sino que cuando estén listos van a soltar la evasión y van a asumir y a sentir lo que necesitan sentir para poder al final integrar su humanidad y volver a la interconexión con todo lo que existe, incluido el sistema, los otros seres humanos, las culturas que rechazan, las creencias que rechazan. Por otro lado, si ustedes son de las personas que, como yo, ya se dieron cuenta de esa evasión espiritual porque la vida los llamó a darse cuenta y fue inevitable ignorar esa toma de conciencia sobre su propia evasión espiritual. Posiblemente se dieron cuenta de esa evasión espiritual porque se dieron cuenta que se había reducido su empatía y su compasión hacia otras personas desde su supuesta espiritualidad teórica. Si se dieron cuenta de eso, como yo, entonces hemos empezado a bajar de esa cumbre y los últimos 3, 4, 6 meses han sido la bajada de la cumbre. Estamos bajando de esa cumbre, es decir, estamos en el último tramo de ese ciclo de peregrinaje espiritual y sanación. ¿Eso significa que ya terminamos, llegamos a una meta suprema y listo? No, recuerden que la experiencia humana está hecha de ciclos, entonces lo que va a pasar es que empatamos con el inicio de un nuevo ciclo, pero que en realidad no son círculos viciosos, ciclos cerrados, en realidad son espirales, así que lo que vamos a hacer es iniciar una nueva vuelta a la espiral. Si lo percibimos en términos cuánticos, básicamente estamos terminando la vuelta anterior a la espiral y entonces esa energía, ese procesamiento final está dando inicio a la nueva espiral. Este es un momento en el que estamos gestando una nueva vuelta de la espiral. Literalmente nuestro procesamiento emocional y mental está dando a luz, dando origen al resto del camino, a la siguiente vuelta de la espiral en nuestro camino aquí en la Tierra. Y bueno, porque estamos viviendo esa experiencia, es que quiero grabar este episodio. Esa es la razón detrás de la existencia de este episodio. Es el minuto 24:44 de la grabación. Si escuchaste hasta aquí, cuéntame en comentarios, así sé que escuchaste la parte más importante, porque es como una lectura colectiva y ahora ya vamos a dar paso a la clase teórica. Muy bien. Ahora sí, entonces, ¿por dónde quiero empezar a hablar acerca de ser humano? Ya saben que la parte más
teórica, rigurosa, profunda, específica, detallada, esotérica y mística va a estar en la carta de Dharma febrero-marzo, que saldrá el 23 de marzo del 2026. Y también ya saben que la parte escrita de la temporalidad de lo que estamos viviendo colectivamente, energéticamente, si quieren explorar eso, cuál es la energía colectiva, qué es lo que estamos viviendo y quieren entenderlo en consejos prácticos a nivel físico, mental, emocional y espiritual para acompañarse a ustedes mismos en este momento del camino, lo que necesitan es la guía de florecimiento espiritual. La guía de florecimiento espiritual de marzo es gratis y la pueden descargar en el enlace de la descripción. La carta de Dharma es exclusiva, de la suscripción a mi membresía, entonces también encuentran toda la información en la descripción. Pero lo que quiero hacer aquí en este podcast, en este episodio, es hablar de qué es para mí ser humano, lo raro que es ser humano, lo fascinante, lo maravilloso, lo bonito, lo feo, lo bueno y lo malo de ser humano. No, lo bueno y lo malo no, pero sí todo lo que yo quiero expresarles de ser humano. Esto que les voy a contar surge de mi proceso de integración de mi humanidad que en este momento estoy viviendo. Si ven que se mueve, que me muevo, no es que está temblando, es que tengo una silla mecedora porque me ayuda a canalizar más fácil y porque I'm an autistic girl, so necesito steaming, ya lo saben, los sistemas nerviosos sensibles y místicos necesitan steaming, necesitan regularse constantemente y el mecerse es una forma maravillosa de regulación para mí. Ok, entonces lo que les quiero contar hoy, perdón por ese ruido, toqué el cable del micrófono. Lo que les quiero contar hoy es justamente lo que he aprendido de este proceso de integración, sí, pero también, me dio miedo que se hubiera desconectado. Ya, ok. Les quiero contar lo que he aprendido de este proceso de integración de la humanidad, de mi humanidad, pero también les quiero contar recuerdos que han llegado en ese proceso sobre vidas pasadas o paralelas en las que también he sido humana, pero en contextos mucho más complejos y difíciles, y también vidas que recuerdo de futuros, humanidades futuras más armoniosas y otras no tan armoniosas, de vidas paralelas o vidas futuras paralelas. Todo eso se los quiero contar. Así que lo primero es ¿qué es para mí ser humano? Para mí ser humano es ser un animal consciente en este planeta Tierra que está lleno de seres vivos, que también hay plantas, seres vivos animales, y yo soy ser humano. Para mí es ser un ser vivo animal que es consciente de sí mismo. No creo que seamos los únicos animales conscientes, pero sin duda esa es una de las partes de la experiencia humana. Ser consciente de que soy un ser vivo y preguntarme por qué estoy vivo, qué es estar vivo, por qué estoy aquí, por qué existo, por qué existe todo, cómo, cuándo y por qué. Hacerme esas preguntas sobre la existencia para mí hace parte de ser humano y es como pues el origen de ser humano, de la experiencia del ser siendo humano. También para mí es acerca, por supuesto, como les dije, de ser un animal, es decir, de tener un cuerpo que está hecho de carne, en este caso un cuerpo que es mamífero, que funciona de forma mamífera, que requiere comida, que requiere dormir, que requiere regulación, que requiere calor, que requiere seguridad, todo eso que hace parte de ser un mamífero, que requiere una tribu, porque ser humano también es ser un ser social que requiere una tribu,
¿sí? Todo eso hace parte de ser humano, de la primera dimensión de ser humano. Ser un animal mamífero consciente. Eso para mí es ser humano. Ahora, aparte, no somos seres humanos aislados, arrojados al mundo, un ser separado de todo. No, sino que habitamos un planeta Tierra que está completamente vivo, que respira en cada planta, pero que también respira en el viento, ¿cierto? Que respira en el viento, que respira en soplo, en brisa, pero también en huracán. Es ser parte de una tierra que tiene ríos en lugar de venas y arterias, ¿sí? Es habitar una tierra que parece una versión enorme de mí misma, y cuando digo eso no es porque pues la tierra sea igual a mí, sino porque yo estoy hecha a su imagen y semejanza. Yo soy la tierra, estoy hecha de tierra y todo a mi alrededor está hecho de tierra. Entonces, ser humano también es habitar, estar en un ser enorme del que soy parte, o al menos del que soy hija, ¿verdad? Del que somos hijos, hijas. Y también para mí ser humano es hacer parte de este ser enorme y antiguo, vivo, del que soy hija o hijo, o del que soy un fractal, y que ese ser tiene otros seres, y hay seres, plantas, que algunos son comestibles y son mi alimento, hay seres animales que algunos culturalmente han servido como mi alimento, y hay otros animales que representan amenaza, y hay otras plantas que son venenosas, y hay bacterias y hay hongos, hay bacterias buenas y bacterias malas, o bacterias que me hacen bien, bacterias que me hacen mal, y todo está junto. O sea, hay bacterias dentro mío, bacterias fuera mío, hay plantas a mi alrededor, pero también me como las plantas y entran en mí. Es una interconexión con este ser del que no me puedo separar, me alimenta, me nutre, estoy hecha de la tierra, estamos hechos de la tierra, nos alimenta, nos nutre, y todo lo que experimentamos al ser seres humanos es en la tierra y desde la tierra y por la tierra. Entonces, para mí, ser humano es la experiencia del ser siendo un animal consciente que es parte no separada de un organismo vivo enorme que se llama la Tierra y que está llena de otros seres y organismos que hacen parte también de ella. Y cada ser, organismo, elemento en este gigante, en esta diosa, la Tierra, cumple una función que tiende en interrelación a la armonía, y yo hago parte de esas conexiones, relaciones, vínculos e interrelaciones de la Tierra. Eso es como el primer y segundo nivel de experimentar ser un ser humano. Pero ¿qué pasa? Venimos y no es como que estemos allí en una cueva, en una chocita, en medio de la naturaleza, en donde todo esto que acabo de decir es la verdad más evidente. No, la mayoría de nosotros nacemos en hospitales, en edificios que hemos construido nosotros como seres humanos, y que están hechos de materiales que no son la tierra pura, sino que son la tierra transformada, muchas veces con procesos artificiales que nosotros mismos hemos inventado y descubierto. Las formas de ese edificio no son las formas que encontramos en la tierra. Un edificio no es como un árbol, un edificio no es como una montaña, sino que es otra forma diferente. Son cuadrados los edificios, tienen ángulos y rectas, y esa no suele ser la forma más habitual en la naturaleza. Entonces, ser humano en este contexto, yo no sé, posmoderno se llama, ¿verdad? En este contexto posmoderno, y desde hace ya tiempo, desde la industrialización, creo, no sé,
ya ustedes sabrán. Pero hace mucho tiempo ser humano es venir a ser un animal consciente, hecho de la tierra, parte de la tierra, pero que viene a habitar un mundo artificial hecho por él mismo, por ella misma, hecho por otros seres humanos. Viene a habitar un mundo artificial creado por los humanos, y ese mundo artificial está encima de la tierra y a veces por debajo de la tierra, pero no parece la tierra, ¿verdad? No es la tierra porque no está hecho de la tierra ni de las formas de la tierra, sino que está hecho de la transformación de la tierra pasado por procesos que los seres humanos han inventado, descubierto y replicado. Tenemos entonces esta tercera dimensión de ser humano, es ser un animal consciente que hace parte de la tierra, pero que viene a habitar un mundo artificial creado por otros seres humanos. Y ese mundo artificial no es solo artificial por los materiales y las formas, sino que también ese mundo artificial tiene una dimensión social y cultural. Vamos a entender la dimensión social como la dimensión de las relaciones entre seres humanos, porque estamos dentro del mundo artificial de los seres humanos, que se concibe separado del resto de animales y seres, a menos de que tome a esos animales y seres para transformarlos, para usarlos a su favor, ¿verdad? Entonces tenemos que ese mundo artificial creado por los seres humanos tiene una dimensión social que es de la relación entre seres humanos, y tiene una dimensión cultural que es de las historias o el entretejido de creencias de seres humanos. Y esa dimensión social y cultural es diferente dependiendo del lugar geográfico, del territorio donde está situado ese mundo artificial en el que uno nace, y dependiendo de la historia y el desarrollo de ese territorio en específico. Entonces, la dimensión social del mundo artificial humano, dependiendo del territorio, la mayoría de veces está organizada de forma jerárquica, materialista y dualista en la mayoría de lugares en el mundo, pero no en todos los lugares en el mundo. Está organizada de una manera en que unos seres humanos son más valiosos que otros. Hay cosas que hacen que un ser humano sea más valioso que los demás y que su vida sea más valiosa que los demás. Hay jerarquías sociales, entonces hay personas, seres humanos que tienen más poder y seres humanos que tienen menos poder, seres humanos que tienen mayor acceso a sus necesidades, a la satisfacción de sus necesidades básicas, y hay seres humanos que casi no tienen acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas. Hay seres humanos que tienen acceso a muchas experiencias gozosas, hay seres humanos que no tienen acceso a esas experiencias, de acuerdo a esas jerarquías sociales, ¿verdad? Esas jerarquías dependen del género, el color de piel, la estatura, el fenotipo, o sea, los rasgos físicos y muchas otras cosas más, el apellido, el idioma, etcétera, etcétera. Y la organización cultural o la dimensión cultural de ese mundo artificial también varía de acuerdo a la geografía, pero es esta estructura de creencias que en general en la mayoría de partes del mundo justifica la jerarquización social, es como el código de la dimensión social, es como las creencias que dictaminan cómo se deben organizar los seres humanos, cómo se organizan los recursos, cómo se organiza el poder, cómo se organiza la tierra, cómo se organiza todo. Todo eso está escrito en la cultura, cómo se comportan los seres humanos entre ellos, cómo dialogan, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué es legal, qué no es legal. Todo eso está dentro de la cultura, las leyes, todo eso, ¿verdad? Que son como las historias oficiales, implícitas o explícitas del mundo artificial humano. De modo que en esta tercera dimensión tenemos que ser humano es experimentar ese mundo artificial que está organizado de acuerdo a unas jerarquías sociales o una lógica social que está dictada por una cultura y unas normas y unas leyes
que son simplemente una estructura de significado o unas historias o unas creencias. Así, en esa tercera dimensión de ser humano, uno nace y nace hecho de tierra y parte de la tierra, pero en un mundo artificial encima de esa tierra, dentro de una lógica social y cultural que es transmitida hacia uno a través de una unidad fundamental de esa lógica social y cultural, y esa unidad fundamental es la familia. Entonces es nuestra familia quien nos transmite esa lógica social y cultural, su propia versión de la lógica social y cultural. Pero nuestra familia también es un grupo de animales conscientes, de mamíferos conscientes, así que nuestra familia también es quien nos provee de las nociones de la animalidad, la nutrición, el descanso. Y para mí, eso hasta ahí termina la tercera dimensión, esta tercera dimensión de la humanidad, pero tenemos una cuarta dimensión, y para mí esa cuarta dimensión está dada por las emociones y los pensamientos individuales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ser humano sabemos que no es solo ser un animal consciente en un mundo artificial que tiene unas lógicas sociales y culturales que son transmitidas a nosotros a través de la familia, y somos esos animales mamíferos conscientes en esta unidad fundamental animal, pero también social y cultural, que es la familia, sino que además tenemos un mundo interno individual o aparentemente individual, en donde experimentamos emociones y pensamientos. Y para mí esa es la cuarta dimensión de ser humano. Y ya sabemos que las emociones y los pensamientos, el cuerpo emocional y el cuerpo mental conforman la cuarta dimensión en general, o sea, la cuarta dimensión 4D, que es el plano astral. Entonces, ser humano también es tener emociones, experimentar emociones y pensamientos en el mundo interno. ¿Por qué digo que es aparentemente individual? Porque muchas veces los pensamientos que tenemos no son nuestros, sino que son de la organización social y cultural o del mundo artificial que hemos co-creado, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son nuestros individuales, sino que son un reflejo de esa co-creación colectiva, ¿verdad? Pero las emociones son básicamente sensaciones o flujos de energía, movimientos de energía que son causadas por estímulos externos e internos. Normalmente los estímulos internos son cositas que suceden en el sistema nervioso como reacción a nuestros pensamientos, y los estímulos a nuestros pensamientos, pero también a nuestra nutrición, a muchas cosas. Estímulos internos, cosas que pasan en nuestro interior y que activan emociones. Y los estímulos externos pueden ser personas, situaciones, contextos que generan esta respuesta emocional, que es todo una reacción hormonal interna que se percibe como un movimiento de energía en nuestro mundo interno. Este movimiento de energía puede ser denso, pesado y de baja vibración, denso, pesado, lento, o puede ser sutil y rápido y liviano, en el caso de cuando es de alta vibración. Lo de la velocidad de lento o rápido no es una buena palabra, no es un buen adjetivo para usar con las emociones, porque, por ejemplo, la rabia es densa, pero es rápida, ¿verdad? Así que más bien pensemos en emociones densas y emociones sutiles, emociones de baja vibración y de alta vibración. Y los pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Los pensamientos son narraciones, son palabras que componen historias. Narraciones, los pensamientos narran nuestra realidad, interpretan nuestra realidad y la narran.
Los pensamientos se valen, por supuesto, del lenguaje en el cual fuimos socializados y de la estructura de creencias que se nos fue transmitida en nuestra familia, en el colegio, en la universidad, pero también hay pensamientos que son solo nuestros, ¿sí? O más bien, hay una base de los pensamientos que es nuestra esencia y lo que hace que nuestros pensamientos sean nuestros y no de otra persona, ¿verdad? Y son esas narraciones o ese tono, ese estilo específico de la narración de nuestros pensamientos que no necesariamente nos habla de temas ni de alta vibración o baja vibración, sino como de una forma de crear sentido que es muy nuestra. Esa forma específica en nuestros pensamientos no va dada tanto por nuestra familia y la cultura y el mundo artificial, sino más por nuestra manera única de percibir el mundo y de crear sentido desde esa percepción. Y bueno, ahí tenemos las emociones y los pensamientos, así que ser humano es ser un animal mamífero consciente que es parte de la tierra y a la vez parte de un mundo artificial creado por humanos que tiene unas lógicas sociales y culturales que son transmitidas por una unidad fundamental animal mamífera social y cultural que es nuestra familia. Y tener emociones y pensamientos que son reflejo de ese mundo artificial, pero también que son unión, son como una unión entre el reflejo de ese mundo artificial y nosotros, nuestra esencia, nuestra forma única de percibir, sentir y hacer sentido de la realidad. Siguiendo con esta línea, para mí ser humana es tener esta experiencia interna y externa, una experiencia interna que dialoga constantemente con la experiencia externa. Es tener un mundo interno de emociones y pensamientos que dialogan constantemente con ese mundo externo de sucesos, experiencias, relaciones, personas, todo eso. Y quiero que nos detengamos un momento aquí en la cuarta dimensión. Es más, no sé si vaya a avanzar a las otras dimensiones. Creo que tal vez nos quedemos aquí y vamos a respirar 3 veces. Entonces, inhalamos, exhalamos lento. Inhalamos. Exhalamos lento. Inhalamos. Exhalamos lento. Muy bien. Por supuesto que sí vamos a pasar a la quinta dimensión. Ay, amo eso de las canalizaciones en vivo. Nunca sé hacia dónde está yendo, pero los guías me guían y mi alma me muestra el camino y mi suprasensorialidad me muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que empezamos a darnos cuenta que no somos ni nuestra familia, ni la cultura, ni la estructura o la lógica social, y que no somos lo que los demás perciben de nosotros, y que tampoco somos nuestras emociones y nuestros pensamientos. La verdad es que primero nos damos cuenta que no somos todo eso externo y creemos que entonces somos nuestras emociones y nuestros pensamientos. Esperen. La verdad es que el orden es el siguiente, ya me acordé. Solo que yo no vivo esto porque yo no tengo esa experiencia, pero a ver, está escrito que psicológicamente para la mayoría de personas su idea de quiénes son, es decir, su concepto de sí mismos y su conciencia de sí mismos está completamente moldeada por cómo los perciben los demás. Y eso es así en personas neurotípicas. Cuando yo me enteré de eso, o sea, las personas que no son neurodivergentes, que no son tan sensibles ni tan conscientes,
que no tienen ni autismo, ni déficit de atención, ni altas capacidades, ni obsesivo compulsivo, ni otras cosas que tenemos las personas neurodivergentes, como yo que soy autista y tengo altas capacidades, para las personas consideradas neurotípicas, lo más normal es que sean conscientes de sí mismos de acuerdo con la percepción que tienen los otros de ellos. Yo nunca experimenté eso, jamás. Traté de experimentarlo porque yo veía que eso era como lo que estaba sucediendo a mi alrededor, pero yo nunca no lo pude experimentar así que fuera natural para mí saber quién soy de acuerdo a lo que los demás perciben de mí. No, pero sé que es así para muchas personas, es lo más normal, natural, y entonces dicen, ya aprendí, soy mujer, soy hombre, soy bueno, soy malo, me gusta esto otro, soy estas cualidades y estos defectos porque los demás me han contado que yo soy eso. Ese es un primer nivel de ser consciente de sí mismos, un nivel bajo de conciencia de sí mismos y de sí mismas, de nosotros mismos, de nosotras mismas. Pues ¿por qué? Porque no somos lo que perciben los demás, somos más que eso, ¿verdad? Es más, la idea de que somos lo que perciben los demás está limitada por la percepción de los demás. O sea, no, es muy limitado. Y el segundo nivel es cuando me doy cuenta que no soy lo que perciben los demás de mí, ni soy mi familia, ni soy mi cultura, ni soy la estructura social, es decir, no soy ni pobre, ni rico, ni colombiano, ni extranjero, ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo, de acuerdo a una religión, ni soy una religión, ni nada de eso, ni mujer, ni hombre. O sea, todo eso no me limita, me doy cuenta. Eso no me representa realmente. Perdón, todo eso me limita y yo elijo que soy algo más que eso. Y es allí cuando decimos entonces, ¿será que soy mis pensamientos y mis emociones? Y empezamos a observar, vamos hacia adentro. A mí me parece muy gracioso cuando decimos que ir hacia adentro es la clave, pero es que si vamos hacia adentro y nos identificamos con nuestras emociones y nuestros pensamientos, es complejo, o sea, esa no es nuestra verdad, porque las emociones y los pensamientos son temporales y están limitados y no sé, no es la verdad, no es nuestra verdad. Nuestras emociones y nuestros pensamientos son experiencias pasajeras, temporales, limitadas. Entonces, pero vamos hacia adentro y nos preguntamos, ¿será que soy mis emociones y mis pensamientos? Y empezamos a observar lo que sentimos, lo que pensamos, y ahí es otra parte del camino hasta que nos damos cuenta que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, y entonces despertamos a ¿quién soy entonces? Y es ahí cuando algo nos dice, eres quien experimenta todo, eres quien observa el sentir, quien observa el pensar, eres quien observa la percepción de los demás, eres quien observa las experiencias, eres quien observa la cultura, quien observa la estructura social, eres el o la observadora. Y es allí cuando tenemos la quinta dimensión de ser humano, la dimensión de soy consciente de que soy consciente y en esa conciencia soy conciencia, soy conciencia. ¿Y qué es la conciencia humana? Es la experiencia de ser humano. ¿Y qué es la experiencia de ser humano? La experiencia de ser un animal mamífero, ser un animal mamífero que es parte de la tierra, pero que viene a vivir en un mundo artificial, que ese mundo artificial tiene una organización social y cultural que es transmitida a través de la familia de la que uno es parte, y esa familia es una comunidad de animales mamíferos que a la vez habitan este mundo artificial y replican y sostienen y hacen parte de esa organización social y cultural, ¿sí? Que además tiene pensamientos y emociones. Algunos de esos pensamientos y emociones son reflejo de lo externo, otros pensamientos y emociones son internos y de la percepción que estás teniendo, que cada ser humano está teniendo de su experiencia humana.
y que aparte es un ser consciente de todas esas experiencias, consciente de las emociones, consciente de los pensamientos, consciente de su cuerpo, consciente de su animalidad, consciente de lo social, consciente de la cultura, consciente de su familia, consciente de las relaciones, consciente de las dinámicas, consciente de las estructuras, consciente del mundo artificial y luego recuerda, es consciente, se hace consciente de que hace parte de una tierra, que es una célula de un organismo enorme que se llama tierra. Y esa es la quinta dimensión de ser humano, que es básicamente un regreso al origen de la experiencia del ser, el ser que es todo, el ser divino, el ser que es multidimensional e infinito, experimentando ser humano, experimentando encarnarse en un cuerpo mamífero humano, en un mundo humano que ha sido co-creado por los seres humanos y que está sostenido por una estructura de significado y de creencias. Y ya, para mí eso es ser humano. Y cuando les digo que todo esto surge de mi proceso de integración o aceptación de mi humanidad, no tengo ni idea de cómo surge de ese proceso, pero la razón por la cual quería expresarlo de esa manera es porque por más conciencia que seamos, por más de que lleguemos a soy conciencia, ¿sí? Porque es un poco, no soy el mundo, no soy los demás, no soy la cultura, no soy todo eso, no soy el género, no soy el cuerpo, soy energía, soy conciencia. Por más de que pasemos por esos procesos, de todas maneras no dejamos de ser en ese camino, no dejamos de ser cuerpo mamífero, no dejamos de ser humano que es parte de una estructura social y cultural y que en esa estructura social y cultural pertenece a una clase, pertenece a un género, ¿verdad? Pertenece a una raza. Nunca dejamos de ser esas cosas porque nos diéramos cuenta de que somos energía y que todo es energía y que somos conciencia y que todo es conciencia. Nunca dejamos de habitar ese mundo material, nunca dejamos de ser seres humanos por recordar que somos seres espirituales o almas viviendo una experiencia humana. Cuando recordamos que somos almas viviendo una experiencia humana, no dejamos de ser seres humanos. Y básicamente ese ha sido el proceso de aceptación de mi humanidad. Ese proceso ha sido un poco con fases. Ahora que lo estoy describiendo suena tan ridículo y tan absurdo, porque para mí en este momento, que ya he atravesado varios meses ese proceso, es obvio que nunca dejé de ser un ser humano al darme cuenta que era un alma. Nunca, nunca, nunca. Es tan obvio que no dejé de ser un ser humano y que por lo tanto no dejé de ocupar un lugar en esa estructura social y cultural y que por lo tanto no dejé de tener una responsabilidad en esa estructura social y cultural y que por lo tanto no dejé de tener un papel en esa evolución de esa estructura social y cultural y en la co-creación de ese mundo artificial. Nunca. Así como es evidente que nunca dejé de ser parte de la tierra, de la naturaleza, de ese organismo vivo, antiguo y hermoso, ¿verdad? Y salvaje también. Es evidente que nunca dejé de ser cuerpo, que nunca dejé de ser mamífero, que nunca dejé de ser sistema nervioso, que nunca dejé de ser carne, ¿verdad? Es evidente que nunca dejé de ser pensamientos y que nunca dejé de ser emociones, sino que lo que descubrí en mi peregrinaje espiritual es que soy todo, pero todo al mismo tiempo, alma y humana al mismo tiempo. Espíritu y humana al mismo tiempo, espíritu y carne al mismo tiempo. Nunca que porque tenga ahora la conciencia expandida y tenga la capacidad de habitar mi suprasensorialidad y ver auras y ver otras dimensiones y hablar con seres de otras dimensiones, no significa que dejé de tener un cuerpo y que dejé de ser parte de este mundo social y cultural. ¿No es verdad? Para mí ahora es tan obvio, pero les juro que en los puntos más álgidos de mi evasión espiritual, eso era lo que yo creía, sin darme cuenta, que había dejado de ser humana. Nunca lo dije así, pero estaba actuando desde allí. Es la verdad, estaba actuando desde allí, estaba sintiendo desde allí, estaba pensando desde allí. Entonces, para finalizar,
Básicamente, aceptar nuestra humanidad o integrar nuestra humanidad es eso, regresar por el peregrinaje espiritual y integrar eso que se nos quedó en evasión o rechazo de otras dimensiones, de la dimensión carnal, de la dimensión emocional, de la dimensión mental, lo que sea de las otras dimensiones que también habitamos al ser seres humanos, que se nos quedó allá oculto, rechazado, negado. Tenemos que tomarlo, verlo, amarlo y decir, sí, también soy esto, soy también. La mejor frase que les puedo, el mejor contexto, que en realidad es un meme, que les puedo compartir de este proceso, porque siento que ya todo me está diciendo que hasta aquí deje el episodio. Según yo, no dije todo lo que quería decir, pero bueno, al menos ahí está la carta de Dharma explicando la humanidad, y también va a estar la guía de integración para integrar la humanidad, así que eso se los ofrezco por allí. Pero el meme es el siguiente. Soy yo hablando con mis guías espirituales y les digo, no, pero si le digo a esta persona que no, que necesito poner este límite emocional y energético porque estoy cansada energética y emocionalmente, que no puedo hacer eso por ella, que no puedo, que ya, que punto, que no, ¿cierto? La persona va a pensar que soy una bitch, ¿verdad? Y mis guías espirituales me dicen, what if you are? ¿Qué tal si eres una bitch? What if you are? Y cuando ellos me dicen eso, creo que lo vi en un reel y luego recordé que había tenido esa conversación con mis guías o algo así. No recuerdo, pero estoy segura que tuve esta conversación con mis guías, pero la verdad es que lo vi en un reel también. Y no era con los guías espirituales, creo. Bueno, no me acuerdo. O sea, el reel no era con los guías espirituales, era como una chica diciendo lo que le decía su corazón o su terapeuta, no recuerdo, pero yo lo viví con mis guías espirituales en otros contextos, pero sí, creo que era así. Entonces los guías espirituales dicen, what if you are? Entonces ahí yo siento que ¡pum!, se me abre algo en mi cuerpo energético y me ilumino en what if I am? Si esa persona piensa que yo poner límites energéticos y emocionales para no generar un intercambio de energía no armonioso es ser una bitch o ser una mala persona, I am that, o sea, soy eso para esa persona. Si estoy en una estructura social y cultural en donde que yo ponga límites por mi color de piel, por mi género, por mi clase social, en un contexto, significa que yo soy una bitch o una mala persona, que me ha pasado, como que si yo le pongo límites a personas de clases sociales más altas, cuando estoy al servicio o algo así, se considera como muy irrespetuoso, y es como, para esas personas hay una canción que me gusta, que dice, soy una aparecida e igualada, que es como ser una igualada, es creer que puedes igualarte a una clase social mayor, habitar un espacio que te dijeron que no podías habitar por ser mujer, por ser de una cierta etnia o de una cierta nacionalidad o lo que sea, de un género, de una orientación sexual. Ser una igualada es decir, sí, me igualo y yo puedo habitar este espacio que me dijeron que no podía habitar. ¿Verdad? Entonces, eso, o sea, si eso en ese contexto social y cultural, que yo ponga esos límites, es ser una bitch o mala persona o ser una igualada, pues soy eso para esas personas y soy eso para ese contexto social y esa cultura. Hace parte de ser humano, hace parte de una de las dimensiones de mi existencia. Para muchas personas que yo canalice y hable de esotérica y que mis guías espirituales me hablan y que escucho cosas y veo cosas, es para muchas personas que estoy loca. Sí, estoy loca. Para ese contexto, para esas creencias, estoy loca. Para personas hipermaterialistas científicamente, yo soy una estafadora, embaucadora con artist, performance expert, yo qué sé. Soy como alguien que hace toda esta
este show de que eso es verdad, pero como para ellos ni la energía, ni lo sutil, ni otras dimensiones es verdad y mucho menos que uno pueda percibirlas, todo lo que yo hago y la manera como sirvo y como aprendo y como creo para ellos es mentira y que entonces yo estoy loca o soy una mentirosa. Soy eso, para ellos soy eso. En ese mundo, en ese contexto, yo soy eso. Pero ¿qué pasa? Yo también soy muchas otras cosas. En otros mundos, dentro de la misma dimensión material, yo soy otras cosas. En otros territorios, en otras culturas, en otras comunidades, yo soy otras cosas. En mi mundo interior, en distintas geografías de mi mundo interior, en distintas frecuencias o dimensiones de mi mundo interior, yo soy otras cosas. Y al final, en lo más profundo de mi ser, soy simplemente conciencia. Y todo es conciencia. Y todos somos Dios. Pero de ahí para allá uno se fractaliza, habita otras dimensiones, muchos mundos, muchas dimensiones, y uno es todo. En todos los mundos, en todas las dimensiones, uno es distintas cosas y uno no es ni lo que es solo en un mundo y para una persona, ni lo que es todo, o sea, no, es que es eso. Uno no es ni lo que es para una persona ni para un solo mundo y uno tampoco es solo conciencia. No, uno es todo, pero en la diversidad, en la fractalidad, en la diversidad de dimensiones y experiencias, uno es todo, pero porque soy conciencia no dejo de ser carne humana, ¿sí? Y bueno, y ustedes tampoco. Y ese es el mensaje que tenía para ustedes hoy. Espero que el podcast haya transmitido el mensaje. Ay, miren que yo hace poco, como hace una semana, grabé un podcast para mi otra empresa. Ese podcast se llama El bienestar está en ti y grabé un episodio sobre por qué estamos todos tan cansados. Es un episodio sobre el sistema nervioso, la sanación del sistema nervioso, el cansancio colectivo. Bueno, está muy interesante, pero cuando lo grabé y terminé, yo sentí que había sido el peor episodio del mundo, que no había dicho nada, que nada se entendía, que era no profesional, que no era serio, que no servía para nada. Y yo tengo ahora una editora, gracias a Dios, gracias Eli por ser mi editora, te amo. Y ahora tengo una editora y entonces ella editó el podcast, pero no se imaginan la resistencia a publicarlo. Antes, cuando yo me pasaba eso, yo nunca editaba el podcast, o sea, me podía demorar meses, bueno, semanas en editarlo y luego meses y ya nunca lo publicaba porque me podía la sensación de rechazo a lo que había vivido, al episodio, pues. Y ahora que ya lo edito, pues había menos resistencia, menos excusas, porque ya estaba editado. Entonces, no era que me pase siempre. A veces sí lograba romper la resistencia, alquimizarla y terminaba publicando el episodio muy incómoda, sintiendo que era una mierda, pero que igual lo iba a publicar porque ya lo había hecho y ya. Hay otras veces que siento que el episodio es lo máximo y lo publico sintiendo que va a servir mucho y me encanta. Hay de todo, ustedes saben, la diversidad de la experiencia humana. Pero, entonces lo publiqué y luego lo escuché, este episodio que les cuento en particular sobre el cansancio. Y cuando lo escuché me pareció excelente, brillante, me encantó, súper, o sea, entendí todo, muy claro el mensaje, todo, la vibración, lo amé. Y espero que también sea así con este episodio. Los dos episodios tienen en común que el llamado que recibí de mis guías espirituales fue a simplemente grabar sin preparar nada. Así que aquí estoy atendiendo el llamado. Para cerrar, recuerden que la información gratis de la guía de florecimiento espiritual que pueden descargar gratis está abajo para conocer la energía colectiva en marzo y los consejos físicos, emocionales, mentales, energéticos y espirituales para acompañarse en este momento de la energía colectiva. Y abajo también les dejo la información sobre cartas de Dharma. No sé si cuando este episodio salga la carta ya fue publicada, creo que sí, porque hoy estamos a 18, mañana es 19, jueves 19,
viernes 20, sábado 21, el lunes es 23, sí. Entonces ya va a estar publicada la carta, así que abajo les dejo la información sobre la carta también. La pueden leer gratis si se suscriben a la prueba de 7 días de cartas de Dharma. A partir, creo, del próximo mes o de los próximos 2 meses, todavía no estoy segura porque estoy en creación y yo soy un poquito no tan buena calculando los tiempos, es la verdad, es cierto, sobre todo en los lanzamientos. A veces como que subestimo la cantidad de cosas que hay que hacer en un lanzamiento, aunque lo he hecho varias veces. Y esta vez no es un lanzamiento, solo tengo que actualizar la página web, pero como es la gestación de una nueva versión de la membresía, pues es algo grande. Pero pronto en la membresía van a haber encuentros en vivo y talleres en vivo por un precio súper accesible. Las personas que ya están en la membresía van a acceder a ese contenido con el precio actual, que son $7, y eso no se va a repetir porque ya de ahí en adelante va a subir. Entonces, si ustedes están pensando hace tiempo en inscribirse a la membresía, háganlo ahora para disfrutar para siempre del precio actual con nuevos beneficios. Y que puedan también leer la carta. Igual si no quieren quedarse en la membresía y que se haga el primer cobro, pueden hacerlo gratis con su prueba de 7 días. Toda la info está en la descripción. Y ya, eso sería todo. Así que vamos a cerrar. Inhalamos, llevamos las manos hacia arriba. Las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Les agradezco infinitamente por este episodio. Que el amor y el bienestar sean la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y su energía permanece con ustedes. Namaste. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un día, una tarde o una noche maravillosa. Les mando un abrazo de oso. Saben que los amo. Y por favor, por favor, por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Les amo, les amo, les amo.